¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Batalla Cultural, Guerra Espiritual. Les habla aquí Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Como muchos de ustedes, seguramente yo viví durante mi infancia momentos muy lindos, momentos de los que tengo entrañables recuerdos, con mi familia, con mis amigos, con mis primos. Y mezclados con esos recuerdos también tengo otros de cosas no tan lindas que pasaban en mi país. En mi infancia, bueno, yo nací en 1964 y me crié entre las vedas de carne de Pacheco. Me acuerdo del gobierno de Pacheco que había vedas de carne y había que salir a comprar carne de contrabando en Canelones, en las carnicerías que estaban más allá del arroyo Carrasco o más allá del puente de La Paz. Y también recuerdo las quemas de cubiertas de los estudiantes, los atentados, secuestros y asesinatos de los tupamaros. También recuerdo que empecé mis días de estudiante en la escuela pública, pero las huelgas y los paros permanentes, constantes, terminaron obligando a mis padres a hacer un esfuerzo económico para mandarme a un colegio privado. Entre marzo del 73, ellos no imaginaban que pronto iba a darse un golpe de Estado, hasta diciembre de 1979 fui al colegio Juan Sorreyes de San Martín, de los hermanos maristas en Punta Carretas. Con la llegada de la dictadura en el 73, todo se calmó. Pero a mis 9 años yo solo sabía que en mi país y en mi ciudad habían ocurrido una enorme cantidad de disturbios provocados por sediciosos que robaron bancos, que secuestraron personas, que mataron policías, militares, civiles. Al final ganaron las fuerzas del orden, por decirlo de alguna manera. Y se terminaron los disturbios, por supuesto, y se estableció una paz duradera, una nueva normalidad. Pero lo que no sabía era que a esa edad era que esa paz había sido a costa de la falta de libertad para elegir los gobernantes de nuestra patria. Pasaron los años y bueno, fui testigo de del retorno a la movilización de los partidos políticos. Empezaron a movilizarse en la clandestinidad en el 80 con motivo del plebiscito por la reforma constitucional promovido por el gobierno militar. Y bueno, ahí fue que me di cuenta de que habíamos vivido en paz, pero sin mayor libertad para elegir el gobierno. En el famoso acto del Cine Cordón al que asistí a los 16 años, entendí que la paz y la libertad no siempre van juntas. También entendí que la libertad y la responsabilidad tampoco van tan juntas como deberían. Y muchos años después comprendí finalmente que cuando la libertad no se funda en la verdad es libertinaje y no libertad verdadera. Pero eso fue mucho después y es para comentar quizá en otro video, en otro momento. Yo empecé a militar en política en el Partido Nacional cuando tenía 17, 18 años, con enorme entusiasmo. Era casi tan idealista como ahora. Conocí además a muchos jóvenes idealistas de distintos partidos. Algunos de ellos fueron cambiando su jerarquía de valores dentro de la política. Otros decepcionados abandonaron la política y lo que a veces me pregunto, bueno, es ¿qué fue lo que pasó con aquel idealismo primero de aquellos jóvenes? Creo que muchos se fueron olvidando de cuidar las pequeñas cosas, los pequeños detalles. Como sucede con los barcos cuando al principio de su navegación se desvían 1 o 2 o 3 grados, pequeña cosa, pueden llegar a terminar en cualquier lado, menos en el lugar donde habían planeado ir. Y es lo que pasa con los grandes ideales, cuando se van dejando de lado a fuerza de hacer un pequeño favor, de aceptar una pequeña gratificación, de hacer una pequeña concesión a un principio fundamental, de decir una pequeña mentira. Pequeños actos faltos de ética y de rectitud van corroyendo la conducta poco a poco hasta que se pierde la conciencia
de qué está bien y qué está mal. Se pierde la noción de dónde está la línea divisoria entre el bien y el mal, entre el error y la verdad, entre la verdad y la mentira. Y a medida que el político avanza en su carrera, las cosas se van poniendo más complicadas, porque el político se va viendo obligado a hacer, a veces o generalmente, importantes aportes a las campañas electorales si quiere permanecer arriba, en un lugar donde tenga posibilidades de salir. Y esas campañas son muy costosas y el dinero recaudado después hay que devolverlo. ¿Y cómo se devuelve el dinero? ¿En plata o en favores? El problema es que los favores no suelen hacerse para beneficio público, sino que son favores con nombre y apellido. Y cuando la devolución del dinero se reclama en plata, bueno, a veces ese dinero devuelto puede haber sido ganado honestamente o no. Para colmo de males, nunca faltan los lobbies que presionan y presionan y presionan. Algunos de ellos ejercen sobre los políticos presiones aterradoras, amenazas de escarnio público, incluida la extorsión si se aprueban determinadas leyes o se derogan. Y hechos como estos han sido denunciados más de una vez. En Uruguay han sido denunciados en algún libro que anda por ahí. Y permiten ver hasta qué punto es responsabilidad de la sociedad civil la corrupción del sistema representativo de gobierno. ¿Cuántas de las manos que se levantan en el Parlamento, me pregunto yo, para aprobar o derogar una determinada ley, representan realmente los intereses legítimos de los ciudadanos que votaron a ese representante? ¿Cuántas veces representan pura y exclusivamente la opinión y el pensamiento del representante, entre comillas? ¿Y cuántas veces, por miedo o coerción, terminan representando ideologías que están en las antípodas de las de quienes votaron al representante? Finalmente, la prensa y los medios, como formadores de opinión, alientan a los políticos a tomar decisiones en un sentido o en otro. El miedo al que dirán a veces resulta invencible. Y algunos políticos terminan cediendo ante el pánico de ser tratados de oscurantistas, fundamentalistas, discriminadores, intolerantes, medievales, como si la Sainte-Chapelle fuera obra de ignorantes. En este ambiente, mantener los ideales y la integridad a lo largo de los años no resulta fácil. Algunos lo logran, pero son auténticos héroes. Y hay que tener mucho temple, mucha claridad de idea, principios muy firmemente arraigados para no ceder ante las mil tentaciones y presiones que aparecen por el camino del político. Hay que tener una ética de hierro para actuar con responsabilidad, con ética, con noble espíritu de servicio siempre. ¿Es posible entonces hacer buena política estando como está el ambiente político con todas las dificultades que hay? Bueno, yo creo que sí, es posible. Claro que es posible. Y no solo es posible, es necesario. Es muy necesario para el bien común hacer buena política y que hayan buenos políticos. Son muy necesarios políticos de vida recta, sana, íntegra. Personas insobornables, con una profunda formación filosófica. Ahí es donde está la clave, creo yo. Y sobre todo con motivaciones trascendentes que fijen los objetivos del político mucho más allá del poder, del dinero o del éxito. Si el político no quiere de verdad ser santo, llegar al cielo, es muy difícil que se encamine y que logre ese heroísmo que se le pide, que le pide la sociedad, que le piden sus representantes, que le pide Dios. Es mucho más probable, por tanto, que enfrente con entereza y dignidad las presiones y amenazas un político que aspira a la santidad que uno que aspira a avanzar en su carrera política y nada más. Son necesarios hoy políticos como Santo Tomás Moro, dispuestos a dar su vida por defender lo justo, lo bueno, lo recto, lo bello, lo verdadero. Tengo la certeza de que hay jóvenes en mi patria capaces de recoger el guante y de abrazar ese desafío, que no es chico. Y bueno, hasta aquí entonces
lo que quería compartir con ustedes hoy. Si les gustó el contenido, pueden darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y será, si Dios quiere, hasta el próximo encuentro. Los dejo pensando.